Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Están a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, un lugar donde el terror cobra vida y puede seguirte hasta lo más profundo de tus sueños. Si este video es de tu agrado, te invito a apoyarme con un like y a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas a seguir mejorando para traerles más contenido escalofriante. Sin más que decir, comencemos. En los pueblos antiguos de la región, existe una leyenda que pocos se atreven a contar en voz alta. Hablan de criaturas que pueden tomar forma humana, seres que aprovechan la debilidad y los vicios de las personas para revelarse en su verdadera naturaleza. Dicen que estos entes se alimentan del sufrimiento ajeno y castigan a quienes se dejan llevar por sus deseos más oscuros. Esta es la historia de lo que sucedió en Usila, un valle hermoso rodeado de naturaleza, donde las montañas abrazan al pueblo y donde, según cuentan los ancianos, la tierra misma guarda secretos que es mejor no despertar. En el pueblo de Usila vivía un hombre llamado Joaquín. Era conocido por todos, pero no precisamente por buenas razones. Joaquín siempre andaba tomado, arrastrando los pies por las calles polvorientas, causando problemas a cada paso. Buscaba pleitos con quien se le cruzara, tomaba cosas que no eran suyas, y molestaba a las mujeres del pueblo con palabras y miradas que incomodaban a todos. A pesar de todo esto, la gente no lo castigaba como lo hubieran hecho con otro. Decían que Joaquín estaba enfermo de la cabeza, que no era completamente responsable de sus actos, y por eso lo toleraban, aunque nadie lo quería cerca. Una tarde, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de los cerros y las sombras se alargaban sobre el valle, Joaquín caminaba tambaleándose por un sendero apartado. El alcohol le nublaba la vista y los pensamientos. Fue entonces cuando vio a una mujer sentada junto al camino, cerca de unos árboles viejos que marcaban el límite del pueblo. Ella estaba llorando, con el rostro entre las manos, y sus sollozos se escuchaban claramente en el silencio de la tarde. Joaquín se acercó con pasos torpes. La mujer era joven y hermosa, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. Vivía sola en una casa pequeña al borde del pueblo. Todos sabían su historia. Su esposo la había dejado hacía poco, y sus propios padres, avergonzados, le habían quitado a su bebé recién nacido. La pobre mujer había quedado completamente sola, sin nadie que la consolara en su dolor. «¿Por qué lloras así, muchacha?», le preguntó Joaquín con voz pastosa, acercándose más de lo debido. La mujer levantó la cara. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «Me quitaron a mi niño», dijo con voz quebrada. «Mis pechos me duelen mucho porque no he podido darle de comer. La leche me está lastimando y no sé qué hacer». Joaquín, con esa forma de ser que tanto molestaba a todos, sonrió de manera extraña. «Qué falta de confianza, hija», le dijo. «Uno aquí con ganas de ayudar. Si quieres, yo te puedo quitar ese problema». Lo que vino después sorprendió incluso a Joaquín en su estado de borrachera. La mujer, con una calma que no parecía natural, asintió despacio. «Sí», dijo con voz suave pero firme. «Necesito deshacerme de esta leche. Me está haciendo daño». La mujer se abrió la blusa con movimientos lentos, descubriendo su pecho. Joaquín, sin pensarlo dos veces, se acercó y comenzó a beber. Al principio sentía que flotaba, como si el alcohol y la situación lo hubieran llevado a otro lugar. Pero entonces algo cambió. El aire a su alrededor se volvió pesado y frío, a pesar de que todavía era de tarde. Un olor extraño llegó a su nariz, un olor fuerte y desagradable, como a animal mojado, a perro que ha estado bajo la lluvia. El olor se hacía cada vez más intenso. Joaquín sintió que algo no estaba bien. Levantó la cabeza despacio, con el corazón empezando a latir más rápido. Lo que vio lo dejó completamente helado. El rostro de la mujer ya no era un rostro humano. Donde antes había ojos de mujer triste, ahora había algo completamente diferente. El rostro se había transformado en el de un macho cabrío, con cuernos que se curvaban hacia atrás y ojos amarillos que brillaban con una luz propia en la penumbra. La nariz se había alargado en un hocico oscuro, y de la boca salían dientes filosos que no pertenecían a ningún ser humano. Pero lo más aterrador era que el cuerpo seguía siendo el mismo.
el cuerpo de mujer que Joaquín había visto momentos antes, con los mismos pechos de los que él acababa de beber. Joaquín se quedó paralizado. El alcohol que momentos antes nublaba su mente desapareció de golpe, como si alguien le hubiera echado agua fría encima. La sobriedad llegó de manera violenta, y con ella, el terror más profundo que había sentido en toda su vida. La criatura lo miraba fijamente con esos ojos amarillos que parecían ver a través de él, que parecían conocer cada uno de sus pecados, cada mujer que había molestado, cada pelea que había causado, cada cosa que había robado. Joaquín quiso gritar, pero no le salió la voz. Quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Se quedó ahí, arrodillado frente a ese ser imposible, sintiendo cómo el miedo le recorría cada parte del cuerpo. Entonces la criatura se movió. No caminó como persona, sino que se deslizó entre las sombras con una velocidad antinatural. Sus patas traseras, que ahora Joaquín podía ver claramente, eran las de un animal, cubiertas de pelo negro. En cuestión de segundos, el ser desapareció entre los matorrales, dejando solo el eco de ese olor terrible a perro mojado y algo más, algo podrido y antiguo que se quedó flotando en el aire. Joaquín se quedó solo en el camino, temblando sin control. Se tocó la boca, todavía húmeda, y sintió náuseas. Se levantó como pudo y corrió de regreso al pueblo, tropezando con las piedras, cayendo y levantándose una y otra vez. Durante los días siguientes, Joaquín intentó contar lo que había visto. Entraba a las cantinas, a las tiendas, detenía a la gente en la calle. Vi al Baphomet, decía con voz desesperada. Vi al Nahual, me dio pecho. Era mujer, pero también era bestia. Tenía cara de chivo. Lo juro por Dios que lo vi, pero nadie le creía. La gente se reía de él o lo miraba con lástima. Ya perdió la cabeza completamente, decían unos. Eso le pasa por borracho y depravado, comentaban otros. Está inventando cosas para llamar la atención, murmuraban las mujeres del pueblo, moviendo la cabeza con disgusto. Joaquín dejó de tomar. Por primera vez en muchos años, dejó la botella completamente. Pero el miedo nunca lo abandonó. Se la pasaba mirando hacia los cerros, hacia los árboles, esperando ver de nuevo esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Ya no molestaba a nadie, ya no causaba problemas. Se había convertido en una sombra de lo que era, un hombre callado y asustado que saltaba ante cualquier ruido. Las semanas pasaron y Joaquín se fue consumiendo. Dejó de comer bien, dejó de dormir. Tenía pesadillas cada noche donde veía ese rostro de chivo mirándolo, juzgándolo. Una mañana, lo encontraron en su casa, sin vida, con los ojos abiertos mirando al techo, y una expresión de terror congelada en el rostro. Según el médico del pueblo, fue el corazón. Pero los que lo vieron ese día, juraron que parecía que había visto algo terrible justo antes de irse. Desde entonces, en Usila se cuenta la historia de Joaquín y su encuentro con la mujer del camino. Algunos dicen que fue un castigo por su forma de ser, por aprovecharse de los demás. Otros creen que fue real, que en ese valle hay cosas que es mejor no buscar, criaturas que viven entre nosotros esperando el momento de revelarse. Los ancianos del pueblo advierten a los jóvenes que no caminen solos por los senderos apartados cuando cae la tarde, especialmente si han estado bebiendo o tienen malas intenciones. Porque dicen que ella sigue ahí, la mujer que llora junto al camino, esperando a alguien que se le acerque con el corazón lleno de maldad. Y cuando el viento sopla entre los árboles viejos de Usila, algunos juran que todavía se puede escuchar el llanto de una mujer solitaria y percibir ese olor extraño a perro mojado que anuncia que algo antinatural está cerca. En Usila, todos conocen la historia, y todos saben que es mejor no caminar solo cuando el sol se oculta detrás de los cerros. Desde tiempos antiguos, en muchas regiones de México, se cuenta que existen pequeños seres que habitan en los bosques y en las casas. Son criaturas traviesas que disfrutan haciendo bromas a las personas. Les gusta esconder objetos, mover cosas del lugar y asustar a quienes no creen en ellos. Estos seres son conocidos como chaneques. Según las historias, son pequeños como niños, pero tienen una fuerza sobrenatural
Pueden hacerse invisibles y aparecerse cuando menos lo esperas. Dicen que si los molestas o no los respetas, pueden volverse muy peligrosos. Lo más importante es que estos seres hacen tratos. Si prometen algo, lo cumplen. Y si tú les prometes algo a ellos, más te vale cumplir también. Esta es la historia de lo que le sucedió a la familia de Belén. Carlos vivía en Veracruz en una casa sencilla pero muy bien cuidada. Era un hombre de 50 años, ordenado como pocos. Cada cosa en su lugar, cada zapato perfectamente alineado junto a la puerta. Su esposa María lo conocía bien y sabía que nada lo irritaba más que el desorden. Todo comenzó cuando su hija Belén llegó a pedirles un favor. Belén estaba pasando por un momento difícil. Había perdido su trabajo y necesitaba tiempo para encontrar otro. Con 2 hijos que mantener, un niño de 13 años llamado Daniel y una niña de 9 llamada Sofía, no tenía muchas opciones. Por favor, papá, por favor, mamá. Solo serán unas semanas hasta que encuentre algo. Los niños se portan bien, lo prometo. Carlos aceptó de mala gana. No es que no quisiera ayudar a su hija, pero su rutina era sagrada. Levantarse temprano, tomar su café, ir al trabajo, regresar a casa y encontrar todo exactamente como lo había dejado. Los primeros días fueron normales. Daniel y Sofía llegaron con sus mochilas y se instalaron en el cuarto de visitas. Eran niños tranquilos que pasaban la mayor parte del tiempo viendo la televisión o jugando en el patio trasero. Pero entonces empezaron las cosas extrañas. Una mañana, Carlos se levantó para ir al trabajo y no encontró sus zapatos. Los había dejado junto a la puerta como siempre, pero no estaban ahí. Los buscó por toda la casa, cada vez más molesto, hasta que María los encontró debajo de la cama del cuarto de visitas. Daniel, Sofía, vengan acá ahora mismo. Los niños bajaron las escaleras con caras de sueño. Todavía estaban en pijama. ¿Quién movió mis zapatos? Los 2 niños se miraron entre sí confundidos. Nosotros no fuimos, abuelo. Estábamos dormidos. Carlos no les creyó. ¿Quién más podría haberlo hecho? Pero decidió no hacer un escándalo. Tal vez solo estaban jugando. Al día siguiente sucedió algo similar. Esta vez fueron las llaves del auto. Carlos las dejaba siempre en un gancho junto a la puerta de la cocina. Pero esa mañana no estaban. Las encontró dentro del refrigerador, entre las verduras. Ya basta de juegos, esto no tiene gracia. Pero nuevamente los niños juraron que no habían sido ellos. Daniel hasta se ofendió. Abuelo, te lo juro por mi mamá. Yo no toqué tus llaves. Carlos empezó a sospechar. Tal vez los niños se levantaban en la noche sin que nadie se diera cuenta. Decidió estar más atento. Los días siguientes fueron tranquilos. Nada se movió del lugar. Carlos empezó a relajarse pensando que tal vez su regaño había funcionado. Incluso se disculpó con los niños por haberlos acusado sin pruebas. Pero entonces llegó el día en que decidió pintar la puerta del baño. Era un sábado por la mañana. Carlos compró pintura blanca y se puso a trabajar. Los niños estaban viendo caricaturas en la sala. Escúchenme bien. Voy a pintar esta puerta, no la toquen, ¿entendido? La pintura tarda en secar y no quiero ver huellas de dedos por ningún lado. Sí, abuelo, dijeron los 2 al mismo tiempo. Carlos terminó su trabajo al mediodía. La puerta quedó perfecta, blanca e impecable. Se sentó a comer con María, satisfecho con su trabajo. Por la tarde, cuando fue a revisar cómo había quedado la pintura, casi se le para el corazón. En la parte baja de la puerta, escrito con plumón negro permanente y en letras muy pequeñas, había una frase que le heló la sangre. Me comeré a tu perro. Carlos se quedó paralizado frente a la puerta del baño. Leyó la frase una y otra vez como si esperara que las palabras cambiaran. Pero ahí estaba, clara y amenazante. Me comeré a tu perro. María, ven a ver esto. Su esposa llegó corriendo y se quedó sin palabras. Los 2 miraron hacia la sala donde los niños seguían viendo la televisión. Sofía, ven acá inmediatamente. La niña llegó caminando despacio, con los ojos grandes y asustados. Sabía que algo malo había pasado. ¿Fuiste tú quien escribió esto? Sofía miró la puerta y se puso pálida. No, abuelo, yo no fui, te lo juro. No me mientas, ¿quién más pudo haber sido? Abuelo, yo no escribo así. Mira mi letra, es diferente. Carlos le dio un cuaderno y le pidió que escribiera la misma frase. La letra de Sofía era grande, redonda, como de niña pequeña. Las letras en la puerta eran delgadas,
puntiagudas, casi como garras. Pero Carlos estaba demasiado molesto para darse cuenta. «Estás castigada. Y vas a limpiar eso ahora mismo». La niña empezó a llorar. Daniel bajó las escaleras para defenderla. «Abuelo, ella no fue, te lo prometo». Pero Carlos no quiso escuchar más. Le dio a Sofía un trapo y alcohol para limpiar, pero la tinta permanente apenas se movía. La frase quedó ahí, como una sombra oscura en la pintura blanca. Esa noche, Belén recibió una llamada de su madre contándole lo sucedido. Al día siguiente fue a hablar con sus hijos. «Mamá, no fuimos nosotros, de verdad». Belén quería creerles, pero no sabía qué pensar. Decidió hablar con su padre para calmarlo. «Papá, tal vez fue un accidente. Los niños dicen que no fueron ellos». «Entonces, ¿quién fue, Belén? ¿Los fantasmas?» Carlos se rió de su propia broma, pero en el fondo empezaba a sentir algo extraño. Una sensación incómoda que no podía explicar. Los días pasaron y todo volvió a la normalidad. Hasta que llegó aquel sábado. María tenía que salir temprano a hacer unas compras. Belén trabajaba medio tiempo los fines de semana en una tienda. Los niños se quedaron dormidos en la sala, acostados en el sofá grande con una cobija. Carlos aprovechó para dormir un poco más. Su cuarto estaba en el segundo piso, al final del pasillo. Alrededor de las 8 de la mañana, Carlos despertó al escuchar unos pasos. Eran suaves, como de pies descalzos sobre el piso de madera. Pensó que era Sofía yendo al baño. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Entonces escuchó el sonido, 3 golpes suaves en la puerta. Pero no eran golpes normales. Sonaban como si alguien estuviera rascando con las uñas. «¿Sofía?» Nadie respondió. Los mismos 3 golpes. Carlos sintió un escalofrío. Algo en ese sonido no estaba bien. «Ya voy». Se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. Su corazón latía más rápido de lo normal. Puso la mano en la perilla y la giró lentamente. Al abrir, vio una silueta pequeña parada en el pasillo. Estaba de espaldas a la ventana contra la luz. Por la estatura, parecía ser Sofía. «¿Qué pasa, mijita? ¿Tienes frío?» La figura no se movió, no respondió. Solo se quedó ahí quieta como una estatua. Carlos dio un paso hacia adelante. Y entonces, la luz de la ventana iluminó completamente a la criatura. No era Sofía. Era algo pequeño, del tamaño de una niña, pero retorcido. Su piel era oscura y áspera como corteza de árbol. Los ojos brillaban en la penumbra, amarillos y sin pupilas. Y su boca estaba abierta en una sonrisa imposible, de oreja a oreja, llena de dientes pequeños, puntiagudos y filosos. Carlos gritó y dio un paso hacia atrás. La criatura también retrocedió, rápida como un animal. Se movió hacia la puerta de su cuarto y la cerró de un golpe. El sonido retumbó en toda la casa. Carlos se quedó paralizado unos segundos. Su mente no podía procesar lo que acababa de ver. Con las manos temblorosas, volvió a abrir la puerta. El pasillo estaba vacío. Bajó las escaleras corriendo, casi cayéndose. Llegó a la sala y encontró a Daniel y Sofía profundamente dormidos en el sofá, exactamente como los había dejado María. La cobija ni siquiera se había movido. Carlos se sentó en el suelo, respirando agitadamente. Se pasó las manos por la cara tratando de entender lo que había pasado. Tal vez fue un sueño, una pesadilla. Eso tenía que ser. Pero en el fondo, sabía que no había estado soñando. Cuando María regresó a casa, encontró a Carlos sentado en la cocina, tomando café con las manos temblorosas. Tenía la mirada perdida, como si hubiera visto algo terrible. «¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo?» Carlos tardó un momento en responder. No sabía cómo explicar lo que había visto sin sonar como un loco. «Yo creo que vi algo extraño». Le contó todo. La silueta en el pasillo, la sonrisa horrible, los dientes filosos. María lo escuchó en silencio, sin interrumpir, pero cuando terminó, Carlos negó con la cabeza. «Seguro fue mi imaginación. Estaba medio dormido, no pudo ser real». Durante las siguientes semanas, Carlos trató de convencerse de eso. Pero las cosas extrañas no se detuvieron. Sus zapatos seguían apareciendo en lugares imposibles. Una mañana encontró su reloj dentro de una maceta. Otra vez, su cartera estaba dentro del horno. Y entonces empezó a encontrar las frutas. Carlos tenía un árbol de guayaba en el patio.
Le gustaba cortar algunas para comer en las tardes, pero un día encontró varias guayabas en la cocina, sobre la mesa. Estaban mordidas, no eran mordidas normales. Eran pequeñas, como de un niño, pero dejaban marcas profundas. Y los dientes que las habían hecho eran puntiagudos, como agujas. María, mira esto. Los dos examinaron las frutas. Carlos sintió que se le erizaba la piel. Esas marcas eran idénticas a los dientes que había visto en aquella sonrisa horrible. Ya no sé qué pensar. Esto no es normal. María tomó una decisión. Vamos a hablar con Belén. Necesitamos ayuda. Cuando Belén vino a visitarlos y vio las guayabas mordidas, se puso seria. Papá, creo que deberías ir a ver a don Fermín. Don Fermín era un anciano del pueblo que la gente consultaba para problemas que los doctores no podían resolver. Algunos lo llamaban curandero, otros, brujo. Carlos nunca había creído en esas cosas. No voy a ir con ningún brujo. Eso es pura tontería. Pero las mordidas en las frutas seguían apareciendo, y los objetos seguían moviéndose. Y cada noche, Carlos escuchaba pasos en el pasillo. Finalmente aceptó ir. Don Fermín vivía en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Era un hombre flaco, de ojos oscuros y manos arrugadas. Escuchó la historia de Carlos sin mostrar sorpresa. Son chaneques. Están en tu casa. Chaneques, eso no existe. El anciano sonrió. Entonces explícame las mordidas. Explícame lo que viste en el pasillo. Carlos no pudo responder. Don Fermín le dio instrucciones muy claras. Tenía que hacer un ritual de 7 días. Los primeros 4 días, debía quemar un sahumerio especial en cada cuarto de la casa. También tenía que poner sal debajo de su cama y en la entrada de la casa. Los últimos 3 días debía preparar una ofrenda. Dulces, juguetes pequeños y frutas. Especialmente guayabas. Ponla en la entrada de tu casa. Es un trato. Les das lo que quieren y ellos se van. ¿Y si no funciona? Don Fermín lo miró fijamente. Entonces no cumpliste tu parte del trato. Y ellos cobrarán de otra manera. Carlos siguió las instrucciones al pie de la letra. Quemó el sahumerio, puso la sal. Los ruidos disminuyeron. Las mordidas en las frutas dejaron de aparecer. Llegó el último día. Carlos preparó la ofrenda con cuidado. Dulces de colores, un carrito de juguete, manzanas, naranjas. Pero cuando fue al patio a cortar guayabas, el árbol no tenía frutas maduras. Buscó en la cocina. María había usado las últimas para hacer agua fresca el día anterior. Bueno, con lo demás debe ser suficiente. Puso la ofrenda en la entrada y se fue a dormir. A la mañana siguiente los dulces y el juguete habían desaparecido. Las frutas también. Carlos sonrió aliviado. El trato estaba hecho. Pero cuando entró a su cuarto para cambiarse, algo llamó su atención. Un olor extraño venía de debajo de su cama. Se arrodilló y miró. Su corazón se detuvo. Su perro, un labrador viejo llamado Canelo que había tenido durante 10 años, estaba ahí, inmóvil, muerto. En su cuello había una marca. Una mordida pequeña, profunda, de dientes filosos. Idéntica a las marcas en las guayabas. No había sangre. Solo la marca. Carlos se quedó paralizado. Entonces recordó las palabras escritas en la puerta del baño semanas atrás. Me comeré a tu perro. Había olvidado poner las guayabas. Y ellos habían cobrado el trato de otra forma. Con las manos temblorosas, Carlos llamó a don Fermín. El anciano le dijo que tendría que repetir todo el proceso. Los 7 días completos. Sin olvidar nada. Esta vez, Carlos siguió cada instrucción exactamente. Compró guayabas en el mercado. Las puso frescas en la ofrenda. No olvidó ni un solo detalle. Cuando terminó el 7º día, todo se detuvo. No más ruidos, no más objetos movidos, no más mordidas. Belén vino a recoger a sus hijos una semana después. Ya había encontrado trabajo y un lugar donde quedarse. Carlos nunca le contó lo que realmente había pasado. Solo le dijo que todo había estado bien. Pero desde ese día, nunca volvió a burlarse de las historias sobre chaneques. Y cada vez que ve una guayaba, recuerda aquella sonrisa horrible en el pasillo y la marca en el cuello de su perro, porque ahora sabe que hay cosas en este mundo que existen, aunque no queramos creerlas, y que cuando haces un trato con ellas, más te vale cumplirlo, porque ellos siempre cumplen el suyo.